Vamos a incorporar ahora en la conversación, queremos hablar con él, por supuesto, de varios otros temas de la política también, pero está con nosotros el senador de Demócratas, Matías Walker, en la línea telefónica. Senador, muchas gracias por acompañarnos esta tarde en Infinita. ¿Cómo le va? Buenas tardes. Hola, Juan Manuel, Matías, ¿cómo están? Buenas tardes. Buenas tardes, Y senador. aprovecho de preguntarle también su opinión respecto de este debate que abrió ya formal y frontalmente la candidata Evelyn Matei esta mañana cuando la entrevistamos aquí en la radio respecto a este tema. Me parece muy válido que Evelyn Matei plantee este tema y se le ponga coto, porque efectivamente cuando uno ve, y lo comentaban ustedes, ¿no? Y guardando las proporciones, lo que fue la campaña de Donald Trump en Estados Unidos, de Bolsonaro en Brasil, de Milei en Argentina, hay una extrema derecha que recurre a los bots, a las campañas de difamación de forma muy agresiva. Y me parece que todo tiene un límite en política, las diferencias, la contienda electoral. Me parece muy bien que haya una denuncia, que esto lo pueda investigar la Brigada Ciudad del Crimen de la Policía de Investigaciones. Me imagino que no es fácil, como decían ustedes, pero eventualmente se puede identificar por las cuentas IP quiénes son los autores de estos ataques. O sea, es muy mala leche inventar que una candidata presidencial tiene Alzheimer, tiene una enfermedad mental. O sea, me parece muy bien que no se normalice esto. Me parece muy acertada la decisión que toma Evelyn Matei y su comando al respecto. Senador, y al respecto de las responsabilidades, porque claro, lo decíamos recién, es muy difícil muchas veces dar con las personas responsables, ojalá que se logre, pero es muy difícil. Pero no le cabe una responsabilidad a los partidos de no necesariamente reconocer o no si están involucrados, porque imagino que nadie quiere reconocer si está involucrado en algo que no es particularmente positivo, pero sí, por ejemplo, llamar a sus adherentes a no caer en este tipo de conductas. Por supuesto, yo creo que es fundamental. Bueno, hubo un candidato a diputado, ¿no?, de un partido de extrema derecha que tuvo que pedirle disculpas a Evelyn Matei públicamente, ¿no? Yo creo que es muy importante no normalizar este tipo de situaciones, hacer un llamado que este debate sea un debate de la idea, sin descalificar a las personas, sin crear fake news, sin difamar a las personas respecto de sus aptitudes intelectuales o físicas. Yo creo que es muy importante lo que hizo Evelyn Matei, efectivamente. Yo espero que haya un llamado de todas las candidaturas presidenciales a poner coto a esta cuestión, porque lo que ha ocurrido en otros países con estas campañas de difamación es realmente una cosa muy compleja para la democracia. Bien, pues lo llevo ahora al otro gran tema que marcó este fin de semana, el apoyo de la Junta Nacional a la candidatura de Janet Jara, perdón, el apoyo de la democracia cristiana a la candidatura de Janet Jara. Déjame preguntarle, usted que conoce el partido, formó parte, lo entiende en su historia, ¿no? Usted ya no es parte hace un tiempo allí de esta colectividad, pero ¿cómo lee usted este respaldo a una candidata comunista desde la democracia cristiana? Bueno, es un día triste para la democracia cristiana, que hoy día está aniversario, debe ser de los aniversarios más tristes de la democracia cristiana, ¿no? Hoy día 28 de julio. Yo conozco muy bien la democracia cristiana, mi abuelo fue fundador de la DC el año 57 con el presidente Frei Montalva, conozco su electorado, he sido 5 veces elegido en cargos de representación popular por la democracia cristiana y sé, y lo digo de todo corazón, y no es por decirlo en forma peyorativa, pero sé que el electorado demócrata cristiano no va a votar por Janet Jara, no va a votar por una candidata presidencial del Partido Comunista cuya doctrina está en las antípodas de lo que es la democracia cristiana, cómo nace la democracia cristiana en el mundo. Acabo de leer una declaración firmada por la Internacional Demócrata Cristiana manifestando su rechazo a esta proclamación. O sea, no es algo que podamos decir desde demócratas, de quienes fuimos demócratas cristianos. O sea, realmente algo que ha dado ya la vuelta al mundo, porque una decisión que no se entiende, y las razones que se han dado, Juan Manuel y Matías, son aún más inexplicables. Yo leía las declaraciones ayer de Francisco Buenchumilla, presidente interino de la democracia cristiana, colega a quien le tengo mucho respeto, pero realmente no lo podía creer. O sea, cuando dice que el comunismo ya no existe en el mundo porque mutó al capitalismo,
como si no importara que fueran dictaduras de partido único. Esta semana se cumple un año desde el fraude de Maduro en Venezuela. Entonces, realmente es inexplicable la decisión y más lamentable todavía las razones que se han dado para justificar este apoyo. Ahora, senador, ¿no se lo explica por un ejercicio de supervivencia pragmática? Es decir, que el cálculo que se saca es que si no se apoyaba a Janet Jara, el partido corría un riesgo incluso estadísticamente mayoritario de desaparecer. Sí, fue lo que dijo Alejandra Krauss. Me parece que explicaba que iban a haber 22 cupos, ¿no?, para la democracia cristiana en esta lista única de la izquierda, pero yo estoy más con lo que dijo Alberto Undurraga, el propio renunciado presidente de la democracia cristiana. Él advirtió un día antes de la Junta Nacional que el electorado demócrata cristiano no iba a votar por Janet Jara, que no iba a entender esto. Lo dijo Carolina Goich también, la figura de los expresidentes, Ricardo Ormazábal también lo advirtió. O sea, apoyar a una candidata que dice que en Cuba hay una democracia diferente, que no se atreve a decir que en Cuba hay una dictadura, que hay presos políticos. No sé, yo creo que es una muy mala decisión. A mí, de verdad, me da mucha pena. Yo ya no estoy en la democracia cristiana porque renunciamos el año 2022 y también fuimos expulsados por la decisión de hacer pública nuestra opción por el rechazo, junto con Jimena Rincón, con el propio presidente Eduardo Frei. Pero uno no deja de tener un corazoncito, ¿no?, ligado a la democracia cristiana. O sea, hasta esta semana nos preguntábamos si había sido una buena decisión o no renunciar a la democracia cristiana el año 2022. Yo creo que con lo que pasó el fin de semana se disiparon todas las dudas, ¿no? Ahora, digamos, la lectura que muchos hacen linealmente, digamos, desideologizadamente, es que era el mecanismo que tenía la democracia cristiana para poder sobrevivir en una lista parlamentaria contra el Diario La Tercera, que básicamente hay un acuerdo de garantizarles al menos 22 cupos parlamentarios en esta lista única. ¿Usted es de los que cree que si la democracia cristiana no hubiese respaldado la candidatura de Janet Jara y hubiese ido en una lista aparte, habría tenido alguna posibilidad de sobrevivencia en el Parlamento? Absolutamente, Juan Manuel, y lo demostramos el año 2017, cuando seguimos adelante con la candidatura de Carolina Goich, que si bien no tuvo todo el resultado electoral que hubiésemos esperado, logramos elegir un número importante de diputados, logramos sobrevivir. Recordemos lo que había ocurrido, ¿no? Álvaro Elizalde, presidente del Partido Socialista, le quitó el respaldo a Ricardo Lagos, que era un tremendo candidato presidencial, y terminaron apoyando a Alejandro Guillé. Y nosotros dijimos, no, creemos que tenemos mejores nombres, ¿no?, en la centroizquierda, y ahí apoyamos a Carolina Goich, y el partido pudo sobrevivir y pudo sacar un número importante de diputados, ¿no? Y siguió parado, entonces, sobre la base de la consistencia. Entonces, yo creo que es una muy mala decisión. Bueno, y lo que dijo Alberto Undurraga ante la Junta Nacional me ahorra las palabras, porque él advirtió efectivamente que el electorado demócrata cristiano no iba a entender esta decisión y tampoco la iba a acompañar. ¿Por qué cree usted que la democracia cristiana está en la situación que se encuentra actualmente? Bueno, yo creo que ha habido un cambio en el mundo, ¿no? Curiosamente, la disminución de la fuerza electoral de la democracia cristiana tiene que ver paradojalmente con el éxito de sus ideas, ¿no? Desde la Declaración Universal de Derechos Humanos del año 48 en adelante, hoy día el valor de la democracia, de los derechos humanos, no es un patrimonio únicamente de la democracia cristiana, que nació como una alternativa precisamente a las dictaduras comunistas y también frente a un capitalismo exacerbado, y ahí nace la economía social de mercado que propició Konrad Adenauer en Alemania. Y eso hoy día es una realidad en la mayoría de las democracias occidentales, no es monopolio de las ideas de la democracia cristiana, pero vemos con preocupación cómo hoy día en Chile particularmente estamos frente a un eventual escenario de segunda vuelta entre una candidata del Partido Comunista y un candidato del Partido Republicano, ¿no?
Y eso para quienes somos de centro, bueno, nos lleva a actuar y a decir, bueno, vamos a hacer todo lo posible para que eso no ocurra y por buscar una convergencia hacia el centro y por eso junto con Jimena Rincón, que es nuestra candidata presidencial, entre paréntesis, estamos muy contentos porque reunimos las firmas para hacer partidos demócratas en todo Chile. Estamos abiertos a un diálogo con Chile Vamos para buscar un acuerdo programático, parlamentario y presidencial que evite ese choque de dos extremos en segunda vuelta, ¿no? Ahora, decía el otro día, y no sé si comparte lo que planteaba Carlos Peña, de que la democracia cristiana perdió todo sentido en la sociedad contemporánea. ¿Usted comparte eso o no necesariamente es eso lo que ocurre con la ADC? Claro, lo que pasa es que Carlos Peña lo dice un poco por eso, ¿no? Porque el valor de la democracia, de los derechos humanos, hoy día no es monopolio de la democracia cristiana. Ya hay una centro derecha y una centro izquierda que de alguna manera han propiciado también estos valores. Pero vemos cómo en Alemania, por ejemplo, la CDU ha vuelto a gobernar y hoy día el canciller alemán Merz es demócrata cristiano y forma una alianza con la socialdemocracia, dejando fuera los extremos y diciendo que no van a pactar con el AfD, que son cercanos a la extrema derecha, ¿no es cierto?, en Alemania, y terminan aislando a los extremos. O sea, yo creo que es posible hoy día que el centro político tenga futuro sobre la base de las ideas nuevas de una sociedad que es más secular, una sociedad que es más liberal, personas que hoy día quieren justicia, un Estado que los proteja, pero que también los deje avanzar, reconozca su libertad económica, su libertad sexual, la autonomía de las personas para desarrollar su plan de vida, que es una idea que siempre repite Carlos Peña citando a Kant, citando a Aristóteles. Yo creo que es perfectamente posible hoy día en este mundo moderno, secular, que los partidos de centro con una oferta moderna, lejos de los extremos, se erijan como una alternativa. Senador, por último, entonces ustedes llegan con la candidatura de Jimena Rincón a la inscripción del 18 de agosto o a propósito de esta idea de unirse en pos de que no ganen los extremos, ¿se puede conversar para que eventualmente ustedes apoyen otra candidatura? Estamos absolutamente abiertos a buscar acuerdos con Chile Vamos, con Amarillos, que son nuestros aliados naturales, ¿no? Todos quienes estuvieron en la centro izquierda por el rechazo, hay gente como Felipe Arbúe y otros que pueden jugar un rol muy importante en este diálogo para ojalá conformar una alternativa de gobierno que vaya desde la centro derecha hasta la centro izquierda. Jimena Rincón lo ha dicho públicamente, está plenamente abierta a esa posibilidad sobre la base de un acuerdo programático, presidencial, parlamentario. Esperemos que se dé. Tenemos la mejor disposición porque, insisto, queremos evitar que los chilenos tengan que definir en una segunda vuelta entre una candidata del Partido Comunista y un candidato del Partido República. Ahora, ¿qué condiciones se tienen que dar en específico para poder llegar a ese acuerdo? Hemos estado trabajando, Juan Manuel, en una propuesta programática de 80 páginas que dio a conocer Jimena Rincón hace algunas semanas. Hemos contado con el apoyo de Jorge Zelaido, un gran economista, profesor de la Universidad de Chile. Ayer dio una muy buena entrevista en Mercurio sobre cuáles son los pilares de estas propuestas en materia económica, seguridad de la familia, seguridad ciudadana, y estamos trabajando con el equipo que lidera Juan Luis Osa, el comando de Evelyn Matei, para buscar esas coincidencias programáticas. Al mismo tiempo, Carlos Maldonado ha liderado una serie de conversaciones para ver qué posibilidades hay de un acuerdo parlamentario. Con Chile Vamos estamos abiertos también a ese acuerdo. Y bueno, esas conversaciones se están dando y hemos sido muy transparentes ante el país en decir que estamos buscando acuerdos. Yo creo que son tiempos de responsabilidad, de evitar un choque de extremos, de evitar la polarización, porque Chile no es un país que le guste la polarización y tenemos que darle una alternativa de gobernabilidad a la ciudadanía en tiempos de crisis, en tiempos de guerra comercial, en que priman los autoritarismos en el mundo. Repito, se va a cumplir un año del fraude de Maduro en Venezuela. Entonces, quienes convergemos hacia el centro, tenemos que buscar acuerdos. Yo siempre lo he dicho, Juan Manuel, Chile Vamos dio una muestra de madurez muy importante con el acuerdo de pensiones. Entendió
que no obstante ese acuerdo podía favorecer políticamente a Janet Jara, como lo demostró el tiempo y el resultado de las primarias. Había que llegar a un acuerdo por el bien del país, por el bien de los adultos mayores, de las futuras generaciones, y estuvieron dispuestos y estuvimos de acuerdo en el Senado en lograr un acuerdo en materia de pensiones. Y ese es el tipo de acuerdos que la ciudadanía hoy día valora y que nos pide ofrecer como alternativa de gobierno al país. Muy bien, pues le queremos agradecer estos minutos de conversación. Muchísimas gracias, senador Matías Walker, por estar esta tarde con nosotros aquí en Infinita. Gracias a ustedes, Juan Manuel Matías. Que tengan buen día. Adiós.